Bien, vamos en esta ocasión a calcular el trabajo neto de un conjunto de fuerzas aplicadas a un cuerpo, tal como muestra en la figura. Recordemos que la fórmula del trabajo es igual a fuerza por distancia y por el coseno del ángulo. Recordemos que trabajo es una forma de energía. Y habíamos dicho que al calcular el trabajo de una fuerza, estamos determinando la cantidad de energía que necesitamos para producir esta fuerza y desplazar el cuerpo esta distancia. También debemos recordar qué es lo que es este ángulo θ. El ángulo θ es el ángulo formado entre el desplazamiento y la fuerza de la que vamos a calcular el trabajo. Por eso, antes de empezar, vamos a trazar el vector desplazamiento. Este es el vector desplazamiento que nos indica que el cuerpo se ha desplazado desde el punto 1 hasta el punto 2. Y el ángulo θ será, si voy a calcular el trabajo de esta fuerza, el ángulo θ será este ángulo. Si voy a calcular el trabajo de la normal, el ángulo θ será el ángulo desde el desplazamiento, desde este vector desplazamiento hasta la normal, es decir, este ángulo. Si voy a calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento, va a ser este ángulo. Y si voy a calcular el trabajo del peso, será todo este ángulo. Pues bien, si vamos a calcular el trabajo neto, tiene una pequeña similitud con lo que es fuerza neta. Recordarán ustedes que fuerza neta es el resultado de haber sumado todas las fuerzas. En este caso, trabajo neto es el resultado de sumar el trabajo producido por la fuerza F, el trabajo de la normal, el trabajo de la fuerza de rozamiento y el trabajo de la fuerza peso. Empecemos. Leamos el enunciado. Considere un bloque que se encuentra en el punto 1, se mueve hacia la derecha hasta el punto 2 a causa de la fuerza de 35 newtons y que forma un ángulo con la horizontal de 30 grados. La masa del cuerpo es de 6 kilogramos, la fuerza de rozamiento 4 newtons y la normal tiene un valor de 41.3 newtons. Calcular el trabajo neto que realizan las fuerzas sobre el cuerpo si se ha movido 5 metros. Bien, nos está diciendo que este bloque se mueve a punto 2 recorriendo una distancia de 5 metros, tal como indica aquí. Que la fuerza que provoca el movimiento hacia la derecha es la fuerza F de 35 newtons, que forma un ángulo con la horizontal de 30 grados. La masa del bloque es 6 kilogramos. La fuerza de rozamiento es 4 newtons. La normal es de 41.3 newtons. La distancia que recorre el cuerpo desde 1 hasta 2 es 5 metros. Nos pide calcular el trabajo neto. Antes de eso, hemos determinado nosotros el peso. Tenemos aquí el peso que es igual a masa por gravedad. La masa es de 6 y la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Al multiplicar tenemos que el peso de este bloque es de 58.8 newtons. Bien, empecemos por calcular el trabajo. Y el trabajo lo vamos a calcular de cada una de las fuerzas aplicando esta fórmula. Empezamos. Aquí tenemos el primer trabajo. Dice trabajo de la fuerza F. Y el trabajo de la fuerza F es, primero, fuerza, que en este caso es la F, que es 35 newtons. Hemos escrito los 35 newtons. Por la distancia, que es 5 metros. Por el coseno del ángulo, ¿Qué ángulo forma el desplazamiento con la fuerza? Pues forma este ángulo. Y este ángulo θ es 30 grados, por eso está por el coseno de 30 grados. Haciendo en calculadora nos da 151.5 joules. Siguiente fuerza, vamos a calcular el trabajo de la normal. Aquí está la normal, trabajo de la normal. Fuerza es el valor de la normal y la normal tiene un valor de 41.3 newtons. Por la distancia, que es 5 metros, es decir, esta distancia 5 metros. Y por el coseno del ángulo que forma el desplazamiento con la fuerza llamada normal. Coseno de es este ángulo.
el ángulo desde este desplazamiento a esta fuerza llamada normal. Y por lo tanto sería este ángulo. ¿Y este ángulo cuánto vale? Ese ángulo vale 90 grados. Pero como usted sabe, el coseno de 90 es 0 y al multiplicar por todo esto nos da 0 joules. El trabajo de la siguiente fuerza es el trabajo de la fuerza de rozamiento. Asimismo, fuerza es 4 newtons, que es la fuerza de rozamiento. Distancia, la distancia que recorre desde el punto 1 al punto 2, que es 5 metros. Y el coseno del ángulo. En este caso, miren, el ángulo es el ángulo desde el vector desplazamiento hasta la fuerza de rozamiento. Y este ángulo formado es de 180 grados. Por eso es 4 por 5 y por el coseno de 180 grados nos da menos 20. Calculamos ahora el trabajo del peso. Pero como peso es masa por gravedad, le ponemos trabajo de mg. Y tenemos fuerza, en este caso la fuerza es el peso, que salió o que tenemos que es igual a 58.8. Por la distancia, que sabemos que es esta, de 5 metros. Y por el coseno del ángulo θ, este es el coseno, y el ángulo es el que voy a dibujar. De aquí a acá tenemos 90, hasta acá 180 y hasta acá 270. Todo esto es 270, por eso por el coseno de 270. Pero ustedes saben que el coseno de 270 es 0 y multiplicado por esto nos da 0 grados. Como habíamos dicho, el trabajo neto resulta de sumar todas estas fuerzas, todos estos trabajos. Por lo tanto, sumamos 151.5 joules más 0 menos 20 y más 0, lo que nos da un trabajo de 131.5 joules. 131.5 joules es positivo, lo que indica es un trabajo motor. Y eso es todo. Bien, tenemos aquí otro ejercicio. El enunciado dice, un cuerpo de 7 kilogramos se encuentra sobre un plano inclinado y se mueve hacia abajo por acción de la fuerza F de 8 newtons y que forma un ángulo de 20 grados sobre el eje de las X. Si la fuerza de rozamiento es de 2 newtons, la fuerza normal de 53.4 newtons, calcular el trabajo neto de la situación descrita. Véase la figura si el cuerpo se mueve 10 metros. Bien, hemos sacado los datos y los datos nos indican que la masa es de 7 kilogramos del bloque, la fuerza de 8 newtons, el ángulo alfa de 20 grados. Se refiere a este ángulo, se refiere a este de aquí, a este ángulo 20 grados. La fuerza de rozamiento es 2 newtons, la normal de 53.4 newtons. La distancia que recorren ir desde el punto 1 al punto 2 es de 10 metros. Y debemos calcular el trabajo neto. Como anteriormente habíamos dicho, lo primero que debemos hacer es trazar el desplazamiento. Entonces, este va a ser mi vector de desplazamiento. Desde aquí hasta acá porque llega. Le ponemos como vector y ponemos su símbolo. Tenemos que este es el vector de desplazamiento. Bien. Ahora, nosotros ya debemos calcular también el peso. Y el peso está calculado acá. Peso es igual a masa por gravedad. Es decir, los 7 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, lo que nos da 68.6 newtons. ¿Qué fórmula vamos a aplicar para calcular el trabajo de cada una de las fuerzas? Pues vamos a aplicar esta. El trabajo es igual a fuerza por distancia y por el coseno del ángulo. Bien, entonces empezamos calculando el primer trabajo. Si nos referimos al trabajo de la fuerza F, ¿cuál es la fuerza? Es 8 newtons, porque F vale 8 newtons. La distancia que ha recorrido de aquí hasta acá ya nos indica que es 10. Por el coseno del ángulo. El ángulo, nosotros podemos darnos cuenta que es este. El ángulo desde el desplazamiento hasta donde está la fuerza. ¿Y alfa cuánto vale? 20 grados. Por eso viene coseno de 20 grados. Al multiplicar esto nos sale 75.17 joules.
¿ya? Luego calculamos el trabajo de la normal. La normal, entonces vendrá fuerza, que es la normal, y la normal vale 53.4 newtons. Por la distancia, que es 10 newtons, la distancia que se mueve de aquí a acá, el coseno del ángulo, teta. Vemos que el desplazamiento es este, y de aquí hasta llegar al ángulo, a la normal, este ángulo vale 90 grados, por eso se ha puesto 90 grados. Pero usted sabe que el coseno de 90 nos da 0, y al multiplicar por todo esto, aquí nos va a aportar 0 joules. Ya. Luego calculamos el trabajo de la fuerza de rozamiento, que va a ser fuerza, en este caso la fuerza de rozamiento 2 newtons, por eso ponemos 2 newtons. La distancia que se mueve de aquí a acá es de 10 metros, está a 10 metros por distancia. Y por el 10 metros, y por el coseno del ángulo teta. Este ángulo, si nosotros medimos, miren, el ángulo va desde el vector desplazamiento hasta el vector fuerza de rozamiento. Todo este ángulo vale 180. Al hacer los cálculos, aquí nos va a dar menos 20. Menos 20 joules. ¿Ya? Pasamos al trabajo del peso, es decir, trabajo del mg o masa por gravedad. Nosotros sabemos ya el valor del peso. El peso es 68.6 newtons que quedó calculado acá. La distancia que recorre de aquí a acá el bloque es de 10 metros. Aquí están los 10 metros. Coseno del ángulo que forma el desplazamiento con el peso, es decir, este es el desplazamiento y el ángulo va desde aquí, acá 90, más 90 y más 90 hasta aquí 270. Más este pedacito de ángulo. De aquí. Este pedacito, recordarán que como en los diagramas de cuerpo libre se calcula este ángulo y justo es este. El ángulo con que está inclinado el plano. Este plano. Y es 35 grados y aquí también hay 35. Por lo tanto es 90 más 90 más 90, 270. Y más los 35, 305 grados. Por eso se ha puesto aquí 305 grados. Y al multiplicar nos da un valor de 393.47. 47 joules. Como el objetivo era calcular el trabajo neto, les habíamos dicho que el trabajo neto es la suma de todos los trabajos. Trabajo neto es igual al trabajo de la fuerza, trabajo de la normal, trabajo de la fuerza de rozamiento y más el trabajo del peso o mg. Si sumamos estos trabajos, más este y más este, pues encontramos el trabajo neto, que en este caso sale 468.64 joules. Y eso es todo. Bien, hemos calculado el trabajo neto de esta situación. Es solamente de aplicar para cada fuerza esta fórmula. Calculados los trabajos individuales, sumamos y tenemos el trabajo neto. Eso es todo. Estaré dispuesto a preguntas en las clases que vamos a tener presenciales. Que pasen bien.